Mayer es el CEO de Blue a nivel mundial. Lleva 10 años en la compañía. Blue forma parte del grupo Logitech hace más o menos 2 años, pero creíamos que por lo importante que es este lanzamiento para nosotros, que venga John a hacerlo en persona era muy importante y esperamos hasta que él pueda acomodar su agenda y participar de esto. Así que vamos a ir haciendo una presentación, la va a hacer John, yo voy a ir traduciendo en simultáneo para aquellos que no hablan inglés, pero bueno, John, adelante. Thank you, Maxie, appreciate it. Thank you everyone for coming. So I'm going to talk about a couple of things. First is just a little bit about our users. Some interesting facts that you may or may not know. I'll talk a little bit about Blue, the background, the history, and then lastly about the products. We'll kick it off with a question. I don't know if you want to. Bueno, lo que dijo John, que vamos a hablar un poquito de Blue, vamos a hablar un poquito de los end users, quienes son los que usan hoy Blue. Vamos a hablar finalmente de productos y después si hay preguntas podemos hacerlas así en vivo a todos o si no, si quieren en persona. ¿Ok? Okay, so with the question up there, they just had the anniversary of the moon landing and they interviewed a bunch of U.S. children. And what do you think the #1 career aspiration is for a U.S. child aged 7 to 17? Astronaut? Policeman? Doctor? No. It's to be a YouTube star. And this isn't necessarily the end of the world because it means they want to express themselves in YouTube and social media, and that's how they do it. And this is ultimately our user. So we're going to walk you through some slides. I'll let you describe that first. Bueno, básicamente lo que presentó John es, hay muchos estudios en Estados Unidos que investigan o preguntan acerca de qué es lo que los chicos entre 7 y 17 años quieren ser cuando sean grandes. Y uno se imagina que van a querer ser bomberos, veterinarios, también doctores, pero no, hoy los chicos entre 7 y 17 años lo que quieren ser es youtubers. Y eso forma parte de la cultura, de qué es lo que quieren, de qué es lo que sienten, y forma parte de por qué estamos nosotros acá. El otro número muy importante de este gráfico es que toda esta facturación representa 17 millones de personas que generan contenido hoy en Estados Unidos. Ahora, cuando vos comparas esas personas que generan contenido versus la cantidad de trabajadores en la industria que hay en Estados Unidos, hay 12 millones de trabajadores en Estados Unidos en industria, o sea, en fábricas, contra 17 millones de creadores de contenido. So, a few slides on how big the market is and how fast it's growing. And the important one here is we took YouTubers who have 10 subscribers or more, because we figure if you have 10, you're trying to get to 11 and to 100,000 and whatever you can do. And if you take that, there's 15 million content creators just on YouTube at this point. Bueno, toda esta masa de creadores crece tanto que hoy, por ejemplo, en YouTube hay 15 millones de creadores que tienen 10 suscriptores o más. O sea, no es que ven un video, sino que están suscritos a los canales que ellos transmiten. 15 millones de personas. And there's a lot of viewers for this content, right? So we watch, and I can't read that because I don't know Spanish, but we watch a lot of videos, and it's actually more than Facebook and Netflix combined daily. Bueno, dice que no puede leer el número en inglés, en español, pero acá dice que miramos miles de millones de horas de contenidos en YouTube, Netflix, Facebook y todo eso combinado. USB mic that could be plugged in easily and work. So for $99, you could get awesome sound into your laptop or other devices. Bueno, y fue con el nuevo que empezó toda la historia. El nuevo fue el primer micrófono USB económico porque estaba a $99, easy to connect, easy to play, o sea, era fácil, se conectaba directo a la laptop y podías empezar a hablar, oírte perfecto, oírte espectacular, y ese fue el primer gran hito de la marca. So that led us to develop Yeti, which then was specifically designed for all these different use cases, and it's now become the #1 selling USB microphone in the world.
Bueno, y así nace Yeti. Yeti hoy es el micrófono USB número 1 del mundo en ventas. Como verán, tiene millones de variedades de productos, de colores y demás, pero básicamente es el micrófono perfecto para alguien que genera contenidos a través de las redes. So, in a way, we've created a new category with the help, obviously, of our users in this premium digital microphone. So, if you guys went into, your favorite consumer electronics store 10 years ago, this didn't exist, the shelf didn't exist, the product didn't exist, and over that 10-year period, we've built it up to where now premium digital mics is a real category in consumer electronics. Bueno, después de este paso y con la aparición de Yeti y después de Yeti Nano, Blue se convierte en el único creador de micrófonos USB high-end, con calidad de sonido, con calidad de componentes, con calidad de terminación de nivel mundial o de nivel competitivo comparado con cualquier otro producto del segmento. Y eso es lo que hace el producto distinto, de calidad global, pero pensado para los creadores de contenido. So like Logitech with webcams and other devices, Blue has dominant market share in the regions that we've been distributed for some time. So overall in the US, this is an example of what you would see in a store like Best Buy or other consumer electronics stores, and we have upwards of 60 to 70% of market share based on that. Entonces, con esta historia que les contamos, con la calidad del producto, con lo que viene siendo en el mundo, solamente esto como un ejemplo, hoy Blue tiene el 60% del display en Estados Unidos, en la red de los Estados Unidos, de lo que son micrófonos USB, con toda esa herencia que llega a Latinoamérica y llega a estos mercados con el concepto de liderar la categoría, una categoría nueva, pero creciente, necesaria y donde todo el mercado de los creadores de contenidos está buscando. So, just to give you an example of what this has meant to our company and kind of to show you the growth of the market, this just shows where YouTube was created and podcasting kind of began and where the snowball hit, and our business has just blown up ever since then, and it's been more about managing how do we manage the growth, and Logitech's been helping us do that since we've become part of the family. Bueno, solo como ejemplo o como para entender nuestra dinámica, esta es la curva de crecimiento de Blue desde su creación a hoy y los diferentes hitos que fueron sucediendo durante su historia. O sea, cuando se creó YouTube, cuando se creó Evento, cuando se creó Twitch y así lo que fueron creciendo las ventas. En la historia, Blue tiene 37% de crecimiento promedio anual de curva de crecimiento. So to talk a little bit about the product, because we're, again, super excited to be launching in now Argentina and a few other countries as we get going here. But first to talk a little bit about how we think about the product. And just quickly, we see the pyramid of users as communicators, live streamers, and then recordists. And when I say that, I mean YouTubers and people that are doing things that may need editing before they go live. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de productos para que ustedes entiendan de qué se trata cada uno. En realidad estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Blue acá, pero antes de meternos en el detalle de los productos es muy importante que entiendan cómo se construye nuestra pirámide. ¿Está bien? O sea, nosotros tenemos los productores de contenido, los streamers y después tenemos los comunicadores. Esa pirámide muestra la cantidad de clientes o potenciales clientes que tiene Blue en cada uno de esos segmentos. Tenemos el segmento gaming y para cada uno de esos segmentos vamos a lanzar una estructura de good, better, best. O sea, un producto bueno, un producto mejor y el mejor de todos. Esa es un poco la idea de lo que vamos a estar lanzando. En los diferentes segmentos vamos a tener diferentes productos, pero siempre con esa idea de ofrecerle a los diferentes